nunca he sido alguien que busque lo paranormal. Templos abandonados, cementerios antiguos, casas encantadas, para mí eran solo lugares viejos, llenos de polvo y telarañas, y las historias que los rodeaban, meras invenciones de mentes ociosas. Pero hay experiencias que te obligan a cuestionar tus creencias, a admitir que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, sombras que se mueven en los márgenes de lo real. Y mi encuentro con el fantasma de la pequeña Gracie fue, sin duda, una de ellas. Trabajo como vigilante nocturno en el antiguo Museo de Historia Local de la ciudad, un edificio señorial de arquitectura victoriana, con pasillos laberínticos y salas repletas de objetos polvorientos que contaban la historia de generaciones pasadas. Un lugar tranquilo, silencioso, perfecto para una persona como yo, que prefiere la soledad de la noche al bullicio del día. Al principio, el trabajo era rutinario. Rondas cada hora, comprobar que las puertas y ventanas estuvieran cerradas, apagar luces olvidadas y poco más. El museo, de noche, era un lugar imponente, pero no me producía ninguna inquietud especial. Hasta que empecé a escuchar las historias los empleados de día, con una mezcla de superstición y diversión, me contaban leyendas sobre el museo. Historias de fenómenos extraños, ruidos inexplicables, objetos que cambiaban de lugar por sí solos. Y, sobre todo, hablaban de la pequeña Gracie. Gracie May Abbott, según la leyenda, era la hija pequeña del fundador del museo, el rico industrial Samuel Abbott. Una niña enfermiza, delicada, que pasó gran parte de su corta vida confinada en la mansión que ahora albergaba el museo. Gracie murió joven, con apenas 7 años, víctima de una enfermedad repentina. Su muerte sumió a la familia Abbott en una profunda tristeza, y la leyenda decía que el espíritu de la pequeña nunca había abandonado la casa, vagando por los pasillos en busca de su muñeca de porcelana favorita, que siempre llevaba consigo. Al principio me tomé las historias con humor. Fantasmas de museo, pensaba. Seguro que es el viento o las tuberías viejas. Pero poco a poco empecé a notar cosas extrañas durante mis rondas nocturnas. Sonidos tenues, pasos ligeros en los pasillos vacíos, susurros casi inaudibles que parecían venir de ninguna parte, corrientes de aire frío en habitaciones donde no había ventanas abiertas y una sensación constante de ser observado, una presencia invisible que me seguía en silencio. Al principio lo atribuía a mi imaginación, al cansancio, al ambiente lúgubre del museo por la noche. Pero los fenómenos se volvieron más frecuentes, más intensos. Empecé a ver sombras fugaces en los reflejos de los espejos antiguos, a escuchar risitas infantiles apenas audibles en las salas vacías y a sentir un escalofrío inexplicable en la nuca, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Una noche, mientras hacía mi ronda por la sala de juguetes antiguos, la sentí por primera vez de forma clara. La sala era pequeña, llena de vitrinas con muñecas de porcelana, trenes de madera, ositos de peluche descoloridos y otros juguetes de épocas pasadas. Un lugar que de por sí ya resultaba un poco inquietante por la noche. Mientras revisaba las vitrinas, sentí un cambio brusco de temperatura. El aire se volvió repentinamente frío, gélido, como si hubiera entrado en una cámara frigorífica. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y los vellos de mi nuca se erizaron. Me detuve en seco, mirando a mi alrededor. La sala estaba vacía, en penumbra, solo iluminada por la tenue luz de emergencia.
pero la sensación de frío persistía y se intensificaba por momentos. Y entonces lo escuché. Un sonido suave, delicado, como el tintineo de pequeñas campanillas o el roce de la porcelana contra la madera. Un sonido que parecía venir de una de las vitrinas justo delante de mí. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El tintineo se hizo más claro, más definido. Ahora podía distinguirlo perfectamente. Era el sonido de una risita infantil, suave, dulce, pero extrañamente triste, como un eco lejano de alegría perdida. Me detuve frente a la vitrina de cristal. Dentro, en un pedestal de terciopelo rojo, reposaba una muñeca de porcelana antigua. Era hermosa, con un vestido de encaje blanco, ojos azules de cristal y rizos rubios enmarcándole un rostro angelical. Una muñeca de aspecto frágil y delicado, como una niña de otro tiempo. La risita provenía de la muñeca. Era ella. No había duda. La vi, o mejor dicho, la percibí. Una presencia a su alrededor, una energía sutil que parecía emanar de la muñeca, envolviéndola en un aura misteriosa y perturbadora. La risita se detuvo, y un silencio pesado, expectante, se instaló en la sala. De repente, sentí un ligero roce en mi pierna. Algo suave, frío, como una mano pequeña que me rozaba el pantalón. Miré hacia abajo instintivamente. No había nada, pero la sensación persistía, como si una mano invisible me estuviera agarrando, sujetándome. El miedo me invadió por completo. Un miedo frío, paralizante, que me heló la sangre. Quise gritar, pero la voz se me atascó en la garganta. Quise correr, pero mis piernas se negaron a moverse. Estaba atrapado, petrificado frente a la vitrina de la muñeca, sintiendo la presencia espectral de la pequeña Gracie cerca de mí. Y entonces, la muñeca se movió. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos azules de cristal, antes fijos en la nada, ahora me miraban directamente, con una intensidad antinatural, penetrante. No eran ojos de muñeca. Eran ojos vivos, ojos humanos, llenos de una tristeza infinita, de una soledad profunda, de un anhelo desesperado. En ese momento, comprendí el dolor de la pequeña Gracie, la tragedia de su corta vida, la angustia de su alma atrapada en este mundo. Sentí una profunda compasión por ella, pero el miedo seguía siendo más fuerte. Sabía que estaba en presencia de algo sobrenatural, de algo que no entendía, de algo que podía ser peligroso. La muñeca siguió mirándome fijamente, con sus ojos tristes y penetrantes. Y entonces abrió la boca. Lentamente, muy lentamente, sus labios de porcelana se separaron, revelando una oscuridad insondable en su interior. Y de esa oscuridad surgió un susurro, una voz infantil, débil, apenas audible, pero que penetró en mi mente como una aguja helada. «¿Has visto mi muñeca?», susurró la voz. «¿Has visto mi muñeca de porcelana?». La pregunta me paralizó aún más. «Pero si la tienes delante», pensé, confundido, aterrorizado. «¿Eres tú la muñeca de porcelana?». Pero no pude decirlo en voz alta. Estaba mudo, incapaz de articular palabra. La muñeca siguió mirándome, esperando una respuesta. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad creciente y el frío en la sala se hacía más intenso, más penetrante. Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor, que la habitación se encogía, aprisionándome, sofocándome. De repente reaccioné. El instinto de supervivencia se impuso al miedo. Di un paso hacia atrás, luego otro, alejándome lentamente de la vitrina de la muñeca. No aparté la vista de ella ni por un instante, temiendo que se moviera, que me atacara, que me atrapara en su mundo espectral. Retrocedí hasta llegar a la puerta de la sala de juguetes antiguos. Salí al pasillo,
cerrando la puerta tras de mí con un golpe sordo. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, hasta llegar a la seguridad relativa de la sala de vigilancia. Me desplomé en una silla, temblando de pies a cabeza, empapado en sudor frío. Pasé el resto de la noche en vela, con el corazón latiendo desbocado, escuchando cada ruido, cada sombra, cada susurro del museo. No volví a hacer rondas. Me quedé encerrado en la sala de vigilancia, rezando para que amaneciera pronto, para que la noche terminara de una vez. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo. No podía volver a poner un pie en ese museo, no después de lo que había visto, de lo que había sentido, de lo que había escuchado. Nadie me creyó cuando conté mi historia. Me tomaron por loco, por sugestionado, por víctima de mi propia imaginación. Pero yo sé lo que viví. Yo sé que el fantasma de la pequeña Gracie existe. Y a veces, en las noches silenciosas, cuando el viento aúlla y la luna brilla en lo alto, todavía escucho su risita infantil en mi mente. Todavía siento el frío helado en la nuca. Y todavía veo en la oscuridad los ojos azules y tristes de la muñeca de porcelana, preguntándome con su voz espectral: ¿has visto mi muñeca? ¿Has visto mi muñeca de porcelana? Y sé que nunca podré olvidar ese encuentro aterrador, esa noche en el museo, cuando conocí al fantasma de la pequeña Gracie y supe que el terror, a veces, puede tomar la forma más inocente, más frágil, más dolorosamente humana.